Vamos a abrir la palabra de Dios. Continuamos nuestra serie Los Nombres de Dios. Y hoy vamos a ver un nombre a través de una historia que yo creo que es una historia que todos nos conocemos si hemos ido a la iglesia de chiquitos. Y es la historia de David y Goliat. Cómo un joven tan pequeño se pudo enfrentar a una persona que la Biblia dice medía casi 10 pies o 10 metros de altura. Unos 350, 400 kilos pesaba. Solamente la armadura que él llevaba encima eran alrededor de unos 100 kilos, así que imagínense. Era un tipo enorme. Pero sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, tenemos que recordar que cuando Dios permite que cosas sucedan en la vida, es porque Él se quiere dar a conocer de una forma distinta, más profunda a la persona y a todos los demás que están observando. Cuando uno va a la historia de David y Goliat, todos lo conocemos. Pero sin embargo, cuando uno lo ve detalladamente, uno se da cuenta que es más que solo una historia de niño. Es una historia verídica y es una historia que tiene una enseñanza muy profunda para nuestras vidas. Y cuando vamos conociendo el nombre de Jehová, Jehová Saba, uno puede ver que es, como lo dice en la palabra de Dios, en Primera de Samuel, capítulo 17, David se refiere a Dios de esta forma, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoca los escuadrones del Dios viviente? Estaba haciendo la pregunta hablando con el pueblo. Y después, más adelante, versículo 36, repite nuevamente la frase: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y nuevamente, cuando se refiere a la persona de Dios, versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se presentó en este episodio a su pueblo y a un pueblo vecino, los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios? Por cuestión de tiempo no vamos a leer el capítulo porque es bastante largo, pero léalo en casa. Léalo para que usted vaya aprendiendo los detalles. Habíamos hablado ya de el enemigo. Dice la palabra de Dios que los filisteos estaban de un lado, los israelitas del otro lado. Y eran personas que estaban preparadas para pelear, para poder defender a su nación. Y era un pueblo que estaba uno enfrente del otro, listo para la batalla. Y de repente, de todo este grupo de gente, llega uno de los filisteos, este gigante, Goliat. Y en pocas palabras dice: quedémonos tranquilos, y para que no tengan que morir mucha gente, manden a uno de ustedes que venga a pelear contra mí. Si yo le gano a él, entonces ustedes serán nuestros siervos, y ustedes se tendrán que someter a nosotros. Pero si aquello que ustedes manden me mata a mí, nosotros seremos sus siervos. Dice Goliat: así lo arreglamos todo. Ahora, obviamente es distinto si una persona de mi tamaño está desafiando a un pueblo y le dice: manden uno de ustedes, porque la posibilidad de que alguien más grande que yo esté existe.
Pero Goliat era un hombre que no era común, era un superhombre. Una persona, como le decía anteriormente, que medía 10 pies. Yo tengo más o menos 6 pies, 2 pulgadas, imagínense. Esta era la persona que se había comprometido con los filisteos de decir: yo voy a pelear contra ustedes, o por ustedes. Y al pueblo de Israel los desafiaba, pero no solamente desafiar, sino que los desafiaba burlándose de él. Ahora, cuando el pueblo de Israel escuchaban, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 17 de Primera de Samuel, versículos 8 y 10. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y fíjese el versículo 11. Recuerde que estas son personas, era el rey de la nación que estaba presente, aquel grupo que estaba preparado para pelear. Y cuando escucharon las palabras de este gigante, fíjese lo que dice el versículo 11: oyendo Saúl, oyendo aquel que era el representante, el rey de la nación de Israel, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Después el versículo 24 nuevamente dice así: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahora yo me pregunto, si eran personas que estaban preparados para la guerra, si eran personas que tenían instrucción de ir y defender, si era el rey que era el representante del pueblo, ¿cómo se iba a intimidar delante de un ejército enemigo? Si hay una de las leyes de combate, es que uno nunca va a demostrar temor. Si uno va a entregar la vida, la va a entregar, pero la va a entregar luchando para defender a su país. Uno está entrenado para ir a la guerra, salir y ser valiente. Pero sin embargo había algo dentro del pueblo que cuando escuchaban a este gigante, cuando escuchaban su voz, cuando veían su presencia, dice que el pueblo se llenaba de pánico, estaban preocupados y huían del enemigo. Ahora, esto no fue una ocasión única. Porque cuando uno va más adelante, en el versículo 16, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense lo que es vivir en un momento, en un estado de pánico, de miedo, por tanto tiempo. El pueblo de Israel estaba frente a frente con el enemigo. Veía a este hombre que se burlaba de ellos, que los desafiaba. Y en vez de hacer frente, tenía temor. Estaban con pánico y huían del enemigo. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida? Porque si bien Goliat era aquel que estaba desafiando al pueblo de Israel, si era aquel que estaba burlándose del pueblo de Israel, aquel enemigo, los tenía así en estado de pánico. Aquella persona preparada para el combate, ¿qué podrá hacer el enemigo con nuestra vida?
Cuando nosotros comenzamos a ver las circunstancias de las cosas que constantemente van cambiando y van cambiando y van cambiando. Pensemos un poco atrás cuando estaba entrando a toma de posición el nuevo presidente. Todo el pánico que ha entrado al pueblo. Las cosas no han cambiado tanto. Pero sin embargo, las personas entran en pánico. Y han perdido la razón y el sentir de la vida. Cuando nos encontramos con situaciones que van más allá, tenernos que enfrentar con la familia muchas veces, tener que enfrentarnos con amigos de repente. Y en vez de ser representantes dignos de lo que somos, nos escondemos y huimos ante las circunstancias. Todo un ejército y aún el rey, al escuchar y ver la presencia de este enemigo, no sabía cómo responder. La mirada estaba colocada sobre aquello que era lo físico. Estaban viendo todo lo que eran los imposibles. Estaban midiendo las fuerzas de ellos contra la fuerza de aquel. Y por eso era que no podían hacer frente al enemigo. Y sabe que muchas veces para nosotros es lo mismo. Cuando comenzamos a ver las circunstancias de la vida, cuando comenzamos a ver las cosas con las cuales nos enfrentamos, pruebas que muchas veces llegan a nuestra vida, lo que nosotros hacemos es comenzamos a vernos a nosotros mismos, comenzamos a ver todos los imposibles y comenzamos a caer en esa profundidad de miedo, de preocupación, de pánico, en vez de poder entender de quién somos y para qué estamos. Porque sabe que David era un joven y es la segunda persona que aquí en este pasaje es el segundo personaje más importante. Uno es el enemigo, aquello que estaba representando el pánico, el miedo para toda una nación, aquel que se burlaba del pueblo escogido de Dios. Y sin embargo, cuando entra David, fíjese lo que dice el versículo 14. Dice, y David era el menor. Es decir, los hermanos de David, por lo que dice el versículo 3 o el versículo 12, dice así, y David era el hijo de aquel hombre, efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Es decir, los hermanos mayores de David eran personas que estaban dentro de ese grupo que tenían temor. Eran del mismo grupo de los cuales huían de la presencia del enemigo. Y lo dice de esta forma. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David, dice, era el menor. Como este era el menor, el chiquito, el pobrecito, el burrito, el que no sabía hacer nada porque era muy chiquito, entonces de repente era aquel que lo tomaba el papá y le decía, como no está preparado para cosas grandes, tú vas a ser el mensajero. Aquí David ya había sido ungido por Dios como rey, siendo joven. Pero sin embargo, el ser humano, aún el padre, lo trataba y le decía, tú eres el mensajero. Ve y lleva estas cosas, y David así hacía. En momentos estaba sirviendo a Saúl y de repente tenía que volver a la casa del padre y cuidar de las ovejas del padre. Y era la costumbre de David, iba y venía. Entonces en una de estas ocasiones, fíjese el versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Dice el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahora fíjense qué casualidad, que David en ese momento que él iba a entregar esto, de repente se encuentra en la escena donde el pueblo de Israel va avanzando y nuevamente se va a enfrentar con el filisteo. Una casualidad de la vida. Este jovencito, siendo mensajero, se encuentra ahí. Ahora, uno pensaría, si los hombres de ejército, al ir a la batalla y estarse enfrentando con este enemigo, David siendo pequeño, siendo inexperto, siendo solamente un pastor de ovejas, imagínense lo que iba a ser para él. Algo traumático. Fíjense lo que dice la Biblia. Se levantó pues, mientras hablaba, versículo 22 con ellos, o más bien el versículo 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba, haciendo lo cotidiano en la vida, siendo obediente al mensaje que su padre le había dicho. Le dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló palabras diferentes. Dice, habló las mismas palabras. Pero acá la Biblia da un detalle distinto. El filisteo hacía la misma cosa que había hecho por 40 días, 40 noches, pero sin embargo aquí ocurre algo diferente. Cuando David está metido haciendo lo cotidiano, llevando a cabo las tareas que su padre le había encomendado, dice, y estas palabras que daba el filisteo, las oyó David. Las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tribución a la casa de su padre en Israel. Entonces imagínense, David se encuentra en el momento donde él escucha y él ve lo mismo que todos los demás en Israel. Todos los demás entran en ese estado de pánico al escuchar al enemigo, pero David hay algo distinto. Porque para David esto le llama la atención. Y los soldados de Israel, aquellos hombres que estaban listos para pelear, dicen, tenemos esta gran oferta del rey. Si uno de nosotros llega a vencer a ese hombre, tendremos riqueza, tendremos esposa y no pagaremos impuestos. Una gran oferta. Rico, esposa y no impuestos. Y sin embargo continúa y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que él venciere. Ahora David estaba dispuesto a actuar. Porque fíjese la palabra que David estaba usando. Todo el pueblo de Israel lo veía como este gigante, este muro imposible de vencer, este hombre que nos tiene en pánico, este hombre que nos ha quitado todo lo que es nuestro. Pero cuando David comienza a describir a este hombre, lo describe de esta forma: un filisteo, uno que era ajeno al pueblo de Dios. Un filisteo, pero lo dice incircunciso. Aquello que Dios había hecho como un pacto para el pueblo de Israel, cuando un bebé nacía, era circuncidado al 8º día. Y eso lo hacía reconocer como parte de un pueblo especial. Un pueblo que era
cuidado por Dios, un pueblo que era aquel objeto precioso de Dios, que tenía una cobertura especial. Y entiende cómo acá David comienza a ver la situación de una forma distinta. Veía la misma escena que el soldado, veía el mismo gigante que los soldados. Pero sin embargo él estaba diciendo, este es un hombre que es enemigo de Dios. Está ofendiendo al pueblo de Dios. ¿Quién es él para hacer tal cosa? David estaba dispuesto a actuar. Pero ¿sabe algo que me llama la atención con esta historia? Que cuando David comienza a preguntar, a informarse acerca de la situación, uno de sus hermanos mayores lo escucha hablar. Fíjese el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver a la batalla has venido. ¡Qué palabras de ánimo! David, ¿qué te pasa? Pero sabe que para todas las preguntas que el hermano mayor le había dicho, David tenía una respuesta adecuada. Estoy aquí porque mi padre me envió y estoy siendo obediente. Las ovejas de las cuales son de mi padre no las dejé solas, sino las dejé cuidadas con otro pastor. Y si estoy aquí es porque estoy siendo obediente a lo que Dios o a lo que mi padre me está diciendo. Pero sin embargo David no dejó que las palabras de su hermano mayor lo desanimaran. ¿Sabe que algo que podemos ver durante esta historia es que cuando uno está haciendo lo cotidiano, Dios siempre va a buscar hacer algo extraordinario? Siempre y cuando nuestra perspectiva sea la correcta. Pero lo que también es verdad es que cuando Dios quiere hacer algo extraordinario en su vida y en mi vida, siempre van a estar las voces del desánimo. Para David lo primero fue su hermano, que le dijo, eres un soberbio, eres una persona que tiene un corazón malo, cuando la Biblia decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y después continúa, y dice David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacía otras preguntas de igual manera, y le dio al pueblo las mismas respuestas de antes. Ahora estas palabras fueron oídas, dice, las palabras de David, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir. Versículo continúa y dice, versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora imagínense el rey que estaba lleno de temor. Habrá dicho, esta es la respuesta. Gracias, soldado valiente. Gracias porque tú eres aquel que está lleno de coraje y de valentía para ir y enfrentar al enemigo. Fíjese la respuesta. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Tú para qué sirves? Pobre niño inocente, no sabes de lo que estás hablando. Tú no eres la persona adecuada para ir y pelear contra aquel que no ve que es de él desde hace años es un hombre de guerra. Tú lo único que sirves es para apacentar las ovejas. ¿Para qué te vienes a meter en cosas de gente adulta? ¿Para qué te vienes a meter en cosas de gente experta? Esa es tarea de otro. Uno que pudiera decir ante esa palabra, ¿sabe qué? Todos tienen la razón.
Mi hermano el mayor me dice que tengo un mal corazón, una mala intención, que soy un soberbio. Y el mismo rey me dice que no estoy apto para ir a la batalla. ¿No son muchas veces así la palabra para nuestros hijos? ¿O no son así muchas veces la palabra que nosotros de niños escuchamos? Es que tú, ¿para qué te vas a meter en esto? Tú no sirves para esto déjalo para tu hermano, él sí sirve. Tú, pobrecito, eres un burrito. Y sabe que muchas veces nosotros crecemos creyendo esas mentiras. La provocamos en la cabeza de nuestros hijos, pero muchas veces nuestros padres lo dejaron colocado eso en nuestra cabeza. Pero para David había algo distinto, porque eso David no lo desanimó. David tenía una perspectiva totalmente diferente. Él era una persona que veía lo que nadie más podía ver. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Imagínese este muchacho que el rey y su hermano le decía: tú no puedes. Era la persona que tenía la perspectiva correcta. Yo tengo un pasado donde Dios me ha entrenado, me ha colocado en situaciones que han sido peligrosas, pero sin embargo me ha enseñado cómo librarme de esa situación. Y aunque era un animal, yo estaba dispuesto a entregar mi vida para defender lo que era precioso para mi padre. Fuese león, fuese oso, yo estaba dispuesto a arrebatarlo de la boca y matar al animal para que no le hiciera daño. Y este gigante, dice, va a ser como uno de estos animales. Su pasado tenía mucho que ver con lo que Dios lo estaba preparando para hacer. Pero no solamente eso. Cuando continúa la historia, fíjese cómo dice, tenemos el oso, pero sin embargo dice, versículo 38, 37, y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Ahora de repente la opinión del rey cambió. No sé si totalmente le creía o no, pero dijo: si tiene la ilusión hay que darle la oportunidad. Y acá comenzó, y el rey le tomó la armadura del soldado y se la colocó a David. Y le dice: ahora sí, muchacho, tienes la armadura, tienes todo lo que un soldado era necesario para ir a la guerra. Y dice la Biblia que cuando David se lo probó y comenzó como que se caía, y le decía a David: esto no es lo mío. Recuerda, yo soy un pastor, no soy un soldado. Y David dijo: esto a mí no es parte de los instrumentos que Dios me ha dado y que sé usar. Esto me lo tengo que sacar, esto me estorba. Y David dice que en ese momento él agarra su vara, agarra la honda y agarra 5 piedras y la pone en la bolsita del pastor. Y le dice a Saúl: ahora sí estoy listo para ir a pelear. Estoy listo para irme a enfrentar a ese gigante. Y se encuentra David ahora con la voz del enemigo. Porque todo un ejército de soldados que estaba detrás por 40 días lleno de temor, lleno de pánico, que huían delante de la presencia del enemigo, ahora veían a este jovencito que iba a pelear a un gigante con los instrumentos más absurdos que podía existir. Y cuando lo ve Goliat, a David le dice: ¿qué acaso soy yo un perro que mandas a esto para pelear conmigo? Esto es un insulto. Yo soy un hombre totalmente preparado, experto en la guerra, y mandas a este mocosito rubio, de ojos verdes, para pelear contra mí.
Porque sabe que Dios cuando mira, va a mirar lo que es el corazón de la persona. Y aquello que el hombre muchas veces va a desechar por lo que los ojos ven, Dios lo toma a un nadie para cumplir un propósito extraordinario. El mayor estorbo en la obra de Dios no es aquel que se cree incapaz o se cree menos para una tarea, sino que el mayor estorbo es aquel que se cree todo y cree que lo puede todo y no deja que Dios obre. ¿De qué lado de la moneda estamos nosotros? Con aquello que nos colocamos todas las credenciales del mundo para decir es que yo tengo esta capacitación, es que yo sirvo para esto, es que yo tengo todos los títulos para poder cumplir con esta tarea. Y nos encontramos del lado que constantemente le estamos diciendo a otro, no es que tú no puedes, no es que tú no sabes, no es que tú no tienes esto. ¿Miramos con la misma perspectiva que Dios mira? ¿O miramos según el parecer? Cuando pensamos en nosotros mismos, ¿creemos que nosotros le estamos ayudando a Dios en lo que hacemos? ¿O realmente como David estamos viendo al Señor y lo que Él puede y quiere hacer a través de nosotros? Y cuando David se enfrentó al gigante, fíjese cómo es el desenlace. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y cortaré la cabeza, y la daré hoy daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Imagínese la palabra de David. Cuando el filisteo lo veía que venía hacia él, lo maldecía con sus dioses. Pero cuando David iba contra el enemigo, David no iba frente al enemigo haciendo o pensando en sus fuerzas. Lo que David hacía es, Dios, nosotros somos tu pueblo. Dios, yo soy tu hijo. Este es un enemigo. Y cuando yo voy frente al enemigo, ¿qué es lo que decía? Jehová te entregará en mis manos. Jehová es quien hoy te va a derrotar. Porque David entendía que lo que hacía lo imposible era Dios. David estaba preparado en oración y conocía todo lo que Dios había hecho. Era casi la misma palabra cuando el pueblo de Israel años atrás entraba a la tierra prometida y decía, nosotros no lo podemos tomar esto porque son gigantes. Pero sin embargo, dos hombres contra toda una multitud dijeron, sí podemos, porque es Dios que está, nosotros estamos del lado de Dios. Porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios, es que podemos hacer frente. Ahora, ¿sabe qué lección nos deja para nosotros? Cuando uno pensamos en la vida, muchas veces tenemos tantas circunstancias que el enemigo quiere utilizar para destruir la obra de Dios en nuestra vida. Dios estudia mi vida y estudia su vida. Dios conoce mi punto débil y conoce tu punto débil. El enemigo conoce nuestra mejor carnada. Y puede ser que los temores de la vida que hoy no podemos enfrentar, puede ser por un pasado donde hemos creído una mentira que somos un nadie.
Pero ¿sabe lo maravilloso de la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios lo confirma y dice, sos un don nadie. Pero tienes un Dios que te lo quiere dar todo. Sé que de repente en la vida has sido despreciado por todos. Pero yo, Dios, he venido a buscar al despreciado. He venido a poder darte las fuerzas al débil. He venido a tomar lo más bajo, lo más vil. Quiero darme a conocer a través de ti. Y cuando David se enfrenta a Goliat, dice que saca una piedra, la coloca en la honda, y cuando la tira le pega al gigante en la frente, y el gigante cae de cara. David saca la espada del gigante y con la misma espada le corta a él la cabeza. Qué grande que es nuestro Dios, que toma lo más insignificante y hace una obra espectacular. Y aquel pueblo que antes huía del enemigo y que veía lo que David decía y le decía, eres un loco, tú no puedes, al ver que el gigante había caído, dice que ahora el pueblo brincaba y daba voces de júbilo. Que el pueblo de Israel ahora corría, pero detrás del enemigo. Lo despojó al enemigo y terminó con mayores cosas que las que tenía antes. David tomó ciertas prendas para colocarlas y tenerlas con él, para decir, este es el Señor de los ejércitos. El que me libró de las manos del oso y del león, y que ahora de la mano de este gran gigante que era imposible para vencer, Dios obró y hoy estoy aquí. ¿Sabe que la grande palabra de Dios, cuando habla acerca de esta cosa, no es solamente este episodio? Cuando el pueblo de Israel después regresaba de la esclavitud y que quería comenzar a construir nuevamente el templo, los enemigos llegaban. Y la palabra de Zacarías al pueblo le dijo, no es con ejército, no es con poder, sino que es con mi Espíritu Santo. Y más adelante, cuando Pablo estaba en el ministerio, decía, pareciera como que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Que cuando estaba ya al final de su vida y daba sus últimas palabras, decía, todos me han abandonado. Cuando tuve que ir enfrente de este juez, nadie estuvo ahí. Pero dice Pablo, no les tomo en cuenta, porque Jesús estuvo a mi lado. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre un creyente y una persona que no tiene a Cristo? No es que uno pasa por pruebas y el otro no. La diferencia es que uno tiene esperanza, tiene respaldo y el otro no. ¿Usted tiene ese respaldo? Usted puede enfrentar las cosas de la vida, las circunstancias y decir, que Dios, yo estoy del lado de Dios y Dios va delante de mí, Dios va peleando y puedo estar confiado. O de repente en medio de esas circunstancias se encuentra sin esperanza, se encuentra lleno de pánico, se encuentra lleno de temor y no sabe a quién acudir. Cristo dice, yo soy el Dios de los ejércitos. Yo soy aquel que lo ha dado todo, entregué mi vida, derramé mi sangre, morí por tus pecados. ¿Por qué no corres hacia Él hoy y le dices, Dios, yo necesito esa esperanza? Yo quiero ser como David y no mirar todos los imposibles, sino poder tener la perspectiva que me lleva a la victoria, que me lleva a conquistar los temores, los miedos, los fracasos, y los puede tornar en victoria. La respuesta no descansa en nosotros. La respuesta descansa en Él, quien lo dio todo al que no tenía nada. Amado Dios, gracias por su palabra.
Y gracias porque usted ha peleado y continúa peleando por nosotros. Señor, porque no hay día alguno donde usted nos abandone. No hay ningún día donde usted no conozca nuestra necesidad. Y Señor, como David, ayúdenos a tener esa misma perspectiva, de poder entender que usted está obrando, que usted está luchando, que usted está peleando por nosotros, que usted intercede. Y Padre, si en esta mañana hay una persona que hoy su corazón está lleno de temor, de miedo, de pánico, que no hay esperanza, que hoy puede entregar su corazón a usted. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Aquel que nos vio como nada y nos lo dio todo. De tal forma que dice que cuando uno está en Cristo es una nueva criatura y está sentado en lugares celestiales. Padre, ayúdenos hoy a poder dejar su carga ante la cruz y poder conocerle a usted. Es en su nombre en el cual oramos. Amén.